Hola, soy Ana Paulina y voy a explicar el transistor. ¿Qué es esta cosita de aquí? El transistor se utiliza para activar y desactivar todo el circuito completo una vez que se aterrice la señal del Raspberry y activando todo el circuito. Hola, soy Sebastián Vargas y yo voy a explicar el relevador. El relevador funciona como un switch magnético que al momento de ser energizado crea un campo magnético que mueve el switch. Cabe resaltar que cuando se retira la energía y el campo magnético colapsa, esta energía es disipada a través de un diodo rectificador, que es este de aquí. Buenas tardes, soy Tatiana Ávila y les voy a contar sobre el convertidor analógico digital. Su función es transformar la señal del voltaje que manda el sensor en una señal digital que puede leer el Raspberry. Ok. Eh, Buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Paraz y voy a explicar el funcionamiento general del circuito. De este lado tenemos si quieres, acércate. De este lado tenemos el transistor que va a estar esperando una señal del Raspberry para aterrizar el circuito. El circuito, una vez aterrizado, va a energizar el relé que va a cambiar de este LED azul a un LED amarillo. Amarillo porque no encontramos naranja, entonces era lo más parecido, indicando que hay un aumento de temperatura. ¿Cómo se determina que hay un aumento de temperatura? Este de acá es un LM35, un sensor de temperatura de lo más sencillo, incluso puede ser activado con el mero calor corporal. Lo que hace es mandar una señal de voltaje a este convertidor analógico a digital, y esa señal de voltaje está determinado por qué tanto está calentado, qué tanto se calienta. Entonces voy a hacer el ejemplo. Al momento de calentarlo, en el código se establece un parámetro de cuando ya se dice que está más caliente, y la Raspberry manda una señal al transistor que aterriza el relé y cambia al foco naranja, indicando que hay un aumento de temperatura, o dependiendo de los parámetros que se configuraron en el código, hay un sobrecalentamiento de algún componente, en este caso de Raspberry o de otro componente electrónico. Buenos días, tardes o noches, ingeniero. Mi nombre es Fernando Parás y voy a explicar el código de la práctica 6. Esta primera parte de la línea 1 a la 4 es la importación de los módulos utilizados para este código. Es el módulo para trabajar los pines GPIO, el módulo de tiempo para trabajar en tiempos y el módulo del el canal de datos y del tablero para las señales para pasar la señal analógica a digital. Desde la línea 6 a la línea 12 es todo lo que se necesita para identificar el bus de datos que vienen desde el pines SCL y SDA del tablero, y todo se resume a esta variable de canal, de channel. La línea 14 se establecen las alarmas de los pines GPIO falsas para que no estén molestando. En la línea 15 se setea el modo en que se va a trabajar, que va a ser modo BCM. De la línea 17 a la 20 son cuatro variables con las que vamos a estar trabajando en este programa. La primera es la variable de pin, que va a ser igual a 17 porque estamos utilizando el pin 17. La segunda es last value, que va a ser el valor donde se va a guardar el voltaje inicial que nos dio el sensor de temperatura, y sobre ese va a ser como nuestra base, nuestra temperatura ambiente, digamos. El current value, que va a ser la temperatura que se va a estar actualizando para compararla con la temperatura ambiente. Y value es una variable que ahorita más adelante se explica. En la línea 22 se setea el pin 17 como un pin de salida. La línea 24 se setea la temperatura ambiente, ¿no? Las value va a ser igual al voltaje que está en el canal y se imprime para tener un registro. Después vamos a entrar a un bucle infinito donde lo primero que se hace es almacenar el voltaje actual que está en el canal en la variable de current value,
Después de eso entramos a una condicional que si el valor actual es mayor al valor de la temperatura ambiente, digamos, se nos dio 0.3 volts. Entonces, para considerar que está caliente y haya un cambio en el circuito, el valor actual debe ser mayor a 0.3 volts más el valor que tenemos aquí, que en este caso es 0.03. Entonces tiene que ser mayor a 0.33 volts. En caso de ser así, entonces el se dice que el output del pin 17 se establece como alto, lo cual va a encender hacer una serie de funciones en el tablero que van a terminar apagando el LED azul y encendiendo el LED amarillo. Si no, se apaga ese mismo pin 17, el status va a ser low y se va a apagar todo. Después de eso se utiliza la función sleep para dejar 0.5 segundos entre cada iteración, porque tampoco lo queremos que se estrese tanto el hardware por eh, algo por hacer muchas iteraciones. No es algo que nuestro programa requiera mucho. Eso es todo, gracias.